Previamente, en el análisis que hicimos sobre la inestabilidad en los sistemas de realimentación negativa, vimos que la frecuencia de cruce de ganancia debe ser menor que la frecuencia de cruce de fase para evitar la oscilación. Es decir, omega de 0 decibeles debe ser menor que el omega de menos 180 grados. Parece algo obvio, pero es importante recalcarlo. Por lo tanto, imaginemos ahora que tenemos tres escenarios en los cuales cada uno de estos gráficos va a estar representando el... Bueno, aquí salió... Esto debe ser así. No sé por qué no salió. Vamos a tener tres escenarios en los cuales, ¿cierto?, tenemos distintos comportamientos de una trama de la gráfica de bode de magnitud y de fase. Para el primer caso, siempre recordando que esto es, imaginando que nuestro sistema realimentado que tenemos aquí tiene como entrada un escalón. Por lo tanto, imaginando que tenemos esa trama de magnitud, vamos a reconocer que este cruce va a ser nuestra frecuencia de cruce de ganancia. Es decir, donde la trama del gráfico de magnitud de bode cruza los 0 decibeles. Y esta frecuencia va a ser la misma en la cual, la que tenemos aquí, que es la misma que está arriba, la fase alcanza los menos 180 grados. Y reconocemos que es nuestra frecuencia de cruce de fase. Por lo tanto, nuestro sistema es inestable. Entonces, si nosotros tenemos una entrada de escalón a nuestro sistema realimentado, nuestra salida va a oscilar, va a ser algo así. Ya, obviamente, eso va a estar limitado por la configuración que tenga nuestro amplificador, así como las fuentes de polarización. Nuestro segundo caso, siempre aplicado a una entrada de escalón a nuestro sistema realimentado, tendremos nuestra trama de esta manera, de la magnitud del bode de la ganancia lazo, y vamos a reconocer nuestra frecuencia de cruce de ganancia. Sin embargo, nuestra trama de la fase va a ser de esta forma, en donde tendremos que la frecuencia de cruce de fase va a estar acá. ¿Cierto? Y va a estar asociado a la frecuencia de cruce de ganancia, otra fase que va a ser inferior a menos 180 grados. Por lo tanto, aquí es bueno preguntarse, ¿se cumple el criterio de estabilidad? Sí, ¿cierto? Porque tenemos que nuestra frecuencia de cruce de ganancia es menor, que está bastante pegada a la frecuencia de cruce de fase. Por lo tanto, nuestro sistema es estable, pero va a estar al borde de la oscilación, por lo que nuestra salida tendrá esta forma. En el tercer caso, recuerden una entrada de escalón a nuestro sistema realimentado. Reconocemos ahí la frecuencia de cruce de ganancia y tendremos algo así en la fase. Tendremos que la frecuencia de cruce de fase será esa, y vemos que hay una separación más notoria entre ambas frecuencias. Por lo tanto, nuestro sistema es estable y nuestra salida tendrá esta forma, que va a ser un poco más aplanada. Entonces, cuanto más estable es un sistema, mayor es la diferencia entre la fase de la ganancia lazo abierto evaluada para la frecuencia de cruce de ganancia y menos 180 grados. Por tanto, tendremos que la fase de la ganancia lazo abierto evaluado en la frecuencia de cruce de ganancia menos 180 grados recibe el nombre de margen de fase. Como ustedes saben, menos por menos es más. Por lo tanto, el margen de fase se define como 180 grados más la fase de la ganancia de lazo abierto evaluada en la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, esta medida
nos va a servir para cuantificar qué tan estable es un sistema de realimentación. Entonces, si analizamos esto para el caso del sistema de tres polos, aquí suponemos que K es igual a 1. Reconocemos que acá tenemos la frecuencia de cruce de ganancia. Por lo tanto, asociado a esa frecuencia, vamos a tener una fase acá. Imaginemos que aquí es menos 230 grados. Por lo tanto, el margen de fase sería igual a menos 230 grados más 180 grados. Por lo tanto, tendríamos un margen de fase que va a tener un signo negativo. Entonces, diremos que nuestro sistema es inestable. Delante nosotros hacíamos el análisis de estabilidad de manera gráfica, comparando cómo se ubicaba la frecuencia de cruce de ganancia con la frecuencia de cruce de fase. Sin embargo, ahora estamos utilizando el criterio del margen de fase. ¿Para qué? Para ver la inestabilidad de un sistema. Imaginemos que tenemos el siguiente circuito. Es un circuito de 3 etapas, ¿cierto? Un amplificador de fuente común que tiene como carga un condensador y una resistencia en el drenador. Para el caso de análisis, vamos a suponer, más bien vamos a despreciar todas las capacitancias internas que pueda tener el dispositivo para el análisis en alta frecuencia, por lo que los polos de cada etapa van a estar definidas como el omega P1 igual a 1 partido C1 por R de 1, el polo 2 como 1 partido C2 R de 2 y el polo 3 como 1 partido C3 R de 3. Entonces, si tengo este sistema de lazo abierto de 3 etapas, me gustaría ver cómo va a funcionar si yo lo realimento. Recuerden, este es nuestro bloque A y nos vamos a realimentar con una constante de realimentación igual a 1. Entonces me gustaría ver cómo va a ser su comportamiento de estabilidad. Pues obviamente vamos a tener algo similar a lo que hemos visto anteriormente. Recuerden que aquí K es igual a 1. Por lo tanto, sabíamos que acá tenemos la frecuencia de cruce de ganancia, la cual se encuentra más a la derecha que la frecuencia de cruce de fase, que es esta. ¿Cierto? Y anteriormente analizábamos el margen de fase que nos daba de valor negativo. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo yo podría transformar mi sistema que es inestable en un sistema estable? Es buena pregunta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la constante de la red de retroalimentación se disminuye? ¿Qué implica eso? Lo que implica es que voy a tener esta misma forma de bode, sin embargo va a estar desplazada hacia abajo. Esto voy a tener algo así. Y aquí voy a tener un H sub 0 prima. Por lo tanto, al polo 1 voy a seguir teniendo ese comportamiento y así sucesivamente. ¿Qué voy a lograr con esto? Que de alguna manera voy a correr la gráfica tal que voy a desplazar la frecuencia de cruce de ganancia hacia la izquierda. Y con esto voy a ubicar más a la izquierda que la frecuencia de cruce de fase, la frecuencia de cruce de ganancia. Por lo tanto, de esta manera, compensando la ganancia, podría hacer que el sistema fuera estable. Sin embargo, esta es una aproximación por encima, ¿ya? Para que se hagan la idea de lo que podemos hacer a futuro. Ahora, de nuevo, tenemos el mismo amplificador. Recuerden, este es nuestro bloque A.
y aplicamos realimentación, una constante K igual. Recordad que los valores del polo de cada etapa dependían únicamente de la capacitancia que teníamos en la salida de cada etapa y el resistor en drenador, porque obviamente despreciamos cualquier otro tipo de capacitancia interna que tuviera cada transistor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo varío el valor de alguno de estos capacitores? ¿Qué pasaría? Si vamos a nuestro diagrama de Bode, el hecho de, por ejemplo, modificar el valor del capacitor en la etapa 1 haría que mi polo, el polo dominante que tengo aquí, que es omega P1, se va a correr hacia la izquierda. Si yo aumento el valor de este capacitor, el polo dominante se va a correr hacia la izquierda. Por lo tanto, imaginen que voy a situarlo acá. Omega P1'. ¿Qué va a significar eso? Va a significar que me va a cambiar la forma de mi diagrama de Bode de magnitud. Por lo tanto, voy a tener algo así hasta llegar, por ejemplo, al polo 2. Se supone que esto va a ser paralelo a la recta que tengo ahí, pero obviamente aquí me cuesta dibujar. Pero es para que se hagan la idea. Suponiendo que estas líneas van a ser paralelas, también de esta manera voy a estar corriendo de alguna manera la frecuencia de cruce de ganancia hacia la izquierda y voy a estar situándolo más lejana hacia la izquierda que la frecuencia de cruce de fase, que en este caso obviamente me equivoqué porque lo dejé más acá, pero aún así este escenario sería más fácil de arreglar que uno de esta manera, porque aquí estaría mucho más inestable comparado a tener la frecuencia de cruce de ganancia aquí. Por lo tanto, nos damos cuenta que si de alguna manera jugamos con la ganancia y la compensación interna del amplificador, podemos hacer que un sistema pase de estar inestable a estar estable. Por lo tanto, eso es lo que viene en la siguiente sección.